vamos a seguir estudiando lo que fueron la formación de los estados modernos. Formación de los estados modernos. En el video anterior, correspondiente a la formación de los estados modernos y sobre todo el Reino de Francia, nosotros delimitamos un poco las características principales de los estados modernos, los mismos que ubicábamos a fines de la Edad Media en Europa, principios de la Edad Moderna, y que era un periodo que tenía como características principales el origen de la burguesía como un grupo social de carácter urbano y mercantil. Dedicados, como lo indica la palabra, puramente, netamente al comercio. El origen de la burguesía y la formación de los estados modernos surge, como vimos, en un contexto de cambios, tanto a nivel social, cultural, económico, pero sobre todo cabe destacar que surgirá de este desplazamiento de la economía agrícola, se pasa de la economía agrícola a una economía de tipo capitalista. Es decir, como nombrábamos en el video anterior, se pasa de un régimen feudal a un régimen capitalista a los inicios de este capitalismo que luego se desarrollará con todo en Europa. Ahora bien, también como comentamos en el video del Renacimiento, donde hablábamos de estos albores de la Edad Moderna, se dejaba de lado el teocentrismo, se pasaba a un antropocentrismo, a un hombre como centro de todo. A nivel político hablábamos que se consolida, como vemos aquí las coronas, el poder de los reyes, y es por eso que ahora nosotros vamos a hablar de uno de los estados modernos más interesantes, si se quiere, dentro de la formación de los estados modernos en la Edad Moderna, que es este reino que vemos en color naranja, que es España. A fines del siglo XV, ¿sí? La zona de la península ibérica estaba fragmentada en 5 reinos, como estamos viendo en este mapita aquí debajo de nuestra pantalla. Para que ustedes puedan verlo, estos 5 reinos de los cuales hablamos eran Aragón, Castilla, Granada, Navarra y también Portugal. Portugal, Castilla, Aragón, Navarra y Granada, ¿sí? En 1469, vamos a pasar a nuestras siguientes imágenes, les presento a 2 señores que van a contraer matrimonio. ¿Qué serían? Ubiquémoslo, 1469, se casan Fernando de Aragón, este rey que vemos aquí, Fernando II de Aragón, no nos olvidemos de la herencia, con Isabel I de Castilla. Isabel I de Castilla. ¿Sí? 2 reyes que han sido muy nombrados a lo largo de la historia, y de esta forma la monarquía española estaría más fuerte que nunca, sentando obviamente las bases para un futuro promisorio. ¿Por qué? Porque se unían tanto un rey de Aragón con una reina de Castilla, ¿sí? Lo curioso es que esta monarquía era dual, ¿sí? Vamos a ubicarlo aquí, era una especie de monarquía dual, ¿sí? Una especie de monarquía doble, porque en los reinos, en ambos reinos, es decir, tanto en Castilla como en Aragón, se mantenía cada uno su independencia como Estado, y posteriormente Castilla
Castilla anexaría Granada en 1492 y Navarra en 1512. Es decir, que tanto Fernando de Aragón como Isabel I de Castilla tenían a sus reinos separados, pero a su vez formaban un mismo estado. Por su parte, Fernando II de Aragón había conseguido que Francia le devuelva los territorios del Rosellón y la Cerdeña. El Rosellón, si recuerdan, es ese territorio que va a anexar Francia en los primeros años de la formación del Estado moderno. Y es justo en este momento cuando Fernando II puede lograr que le devuelvan el Rosellón y la Cerdeña, cuando va a aprovechar para conquistar de a poquito Italia. Va a decir, muchachos, este es el momento en el cual me estoy consolidando, entonces voy a ir a la conquista de Italia. Cosa que los italianos para aquel entonces se ve que no se esperaba mucho. Ahora bien, estos dos reyes que vemos aquí son los famosos, para no olvidarlo, reyes católicos. ¿Y por qué hablamos de los reyes católicos? Porque les voy a contar algo. Estos reyes católicos, y ya pasemos a nuestras siguientes imágenes, instauraron lo que se conoció como una monarquía autoritaria en España. Monarquía autoritaria. El poder estaba totalmente concentrado en los reyes, ¿sí? Formando a España, finalmente, gracias a este poder que tenía la monarquía, en un Estado moderno muy consolidado, ¿sí? A la unidad territorial de España le va a seguir la unidad religiosa. Unidad religiosa. Y tal como ya sea a los reyes, le dicen los reyes católicos, ya nos podíamos imaginar un poquito que el tema de la religión era algo principal en la agenda política de aquel entonces. Y tal como tanta unidad religiosa hubo, se va a crear en el año 1478 algo que no va a ser visto con buenos ojos por los historiadores. Se va a crear el famoso Tribunal del Santo Oficio. Creación del Tribunal del Santo Oficio. Y ahora les voy a contar qué es este Tribunal del Santo Oficio. Seguramente lo van a reconocer si yo les digo que esto es la Inquisición. Inquisición. Palabra no muy bien vista para muchas personas, sobre todo en aquel entonces. Porque años después, en el año 1492, apenas unos 20, un poquito menos de años de ser creado este Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición española comenzaría a perseguir y a expulsar a los judíos y a los conversos. Perseguía a judíos y conversos. Es decir, cuando hablamos de conversos, personas que cambiaban de religión, que se convertían a otra religión que no sea el catolicismo. ¿Sí? Inclusive les cuento como dato curioso que en 1510 cientos de musulmanes fueron forzados a convertirse al cristianismo, ¿sí? Como dato no menor de cuáles eran las andanzas de esta Inquisición española tan temida. La conquista de América de manos de los españoles, ¿sí? De estos primeros exploradores que llegan a América, va a ser lo que les dará el fortalecimiento a esta monarquía española, ¿sí? Lo que convertirá o lo que proporcionará a España la hegemonía sobre Europa durante casi 2 siglos, siendo Carlos I y luego Felipe II, los primeros sucesores de los reyes católicos, como veíamos, Fernando e Isabel, quienes heredaron un gran imperio. Entonces veremos en próximos videos qué va a pasar con Carlos I, Felipe II y también, sobre todo, cuál es la historia, si se quiere, las características más importantes de Inglaterra como uno de los estados modernos que también se forma en estas puertas de la Edad Moderna. Los invito a que sigan viendo nuestros videos, por supuesto, para que sigamos conociendo aún más.